tal? De nuevo, buenas noches. Bueno, como les decía la vez pasada, o la anterior charla, voy a hablar ahora de respiración. La respiración y la técnica de respiración a la hora de correr. Bueno, primero, como sistema respiratorio del cuerpo, vamos a decir que el aire ingresa por la nariz y por la boca hacia la faringe, laringe, bronquiolos y se aloja en los pulmones, donde ahí se produce el intercambio gaseoso, donde la sangre ingresa la sangre oxigenada al cuerpo y exhala el carboxígeno, que sería el desecho de nuevo hacia afuera del cuerpo. Eso con respecto al sistema respiratorio, bueno, muy abreviado es. También podemos decir que junto al sistema al sistema cardíaco, los dos se forman el sistema cardiorrespiratorio, que hace ese sistema, ingresar oxígeno al pulmón, el pulmón hace el intercambio gaseoso a través de la sangre se produce, ingresa sangre carboxigenada, vuelve al corazón con sangre oxigenada, donde también ingresan todos los nutrientes para el resto del cuerpo, ¿sí? Tanto para el movimiento como para correr, para estudiar, bueno, todo lo que hace respecto al sistema cardiorrespiratorio. Bueno, como principal órgano del sistema respiratorio sabemos que es el pulmón, ¿sí? Bueno, al hablar de las técnicas de respiración a la hora de correr, vamos a hablar principalmente en la inhalación, ¿sí? Inhalamos oxígeno por la nariz, que principalmente en un principio o generalmente nos dicen que tengo que tomar la nariz por la boca, tengo que inhalar por la nariz y exhalar por la boca. Eso básicamente, eso siempre nos han dicho, también digo que nos han dicho porque de esa forma nos han ido enseñando. Pero a la larga uno aprende y empieza también a decir al resto de la gente que la inhalación no es solamente por la nariz, sino también es por la boca, ¿sí? Si tengo que inhalar aire, oxígeno por la nariz o por la boca para que ingrese a mi pulmón, ¿sí? Entonces, el aire yo inhalo por la nariz y por la boca para que tome aire los pulmones, ¿sí? Para que tengamos más o menos una referencia entre las zonas de entrenamiento que hablábamos la vez pasada sobre la intensidad de la frecuencia cardíaca, podríamos decir que en la zona 1, donde decíamos que es una zona regenerativa, es una zona donde yo al oxígeno voy con una respiración normal, no voy con deuda de oxígeno, ¿sí? En la zona 2, donde ya ingresa, ya en la zona 1 sí puedo mantener la respiración por la nariz, sí, tranquilo, ¿sí? No hay mucha demanda de oxígeno para el resto del cuerpo. ¿Por qué? Porque no hay mucha intensidad, no hay muchos desgastes energéticos para que mi cuerpo utilice mucho aire, así que por esa razón en la zona 1 estoy con una buena oxigenación en mi cuerpo. Ya entrando en la zona 2 ya se empieza, como veíamos la intensidad de la frecuencia cardíaca, la intensidad empieza a pasar a un estado aeróbico donde mi oxígeno me va a permitir utilizar más el oxígeno. Entonces ya la respiración ya va a ser por la nariz y por la boca, donde la frecuencia con respecto a la zancada de la respiración se dice que es 3 en 3 o 3 en 2, 3 zancadas, mientras que la respiración es
¿sí? 2 respiraciones. Entre eso hace referencia de 3 en 3 o en 3 en 2. Se lo ha estudiado mucho a este nuevo, no nuevo, sino a este atleta que tiene el último récord del mundo, donde se le ha controlado mucho la respiración, bueno, y están llegando a esos valores de 3 en 3, donde la respiración ya empieza a ser aeróbica, donde mi respiración, eso por eso, no es una respiración corta cuando voy, sino que tiene que ser una respiración más sostenida, ingreso más aire, ¿sí? Ingreso más aire al cuerpo, entonces se mantiene. Mientras voy haciendo unas 3 zancadas, mi respiración sigue siendo también 3 inspiraciones y 3 exhalaciones. Eso hace referencia al 3 en 3 o el 3 en 2. Ya cuando empezamos a entrar en una zona 2, en una zona 3, perdón, en un subaeróbico, la respiración comienza a ser un poco más intensa, donde las respiraciones también van a ser de 2 en 2 o el 2 en 1, 2 zancadas y 2 respiraciones completas, tanto de inhalación como exhalación, ¿sí? Y ya cuando entramos en la zona 4, cuando hablamos sobre la intensidad al 80-90%, donde el sistema ya es un sistema anaeróbico, donde la respiración me empieza a faltar, entonces mi respiración ya es el 1 en 1, ya también se hace, ¿sí? Ya la respiración me está empezando a faltar, ¿sí? Entonces, y volvemos a hablar sobre el tema ese que decíamos en una carrera. Yo empiezo mi carrera, que tengo una competencia, yo comienzo una entrada en calor, a trabajo lento, empiezo en una entrada en calor, a calentar mi cuerpo, y empieza mi corazón a ponerse en movimiento, mi respiración comienza a trabajarse un poquito más y empieza a cambiar de zona en zona hasta que comienza mi competencia. Mi competencia comienza en una zona casi subaeróbica, casi superaeróbica. Entonces, entre subaeróbica empieza a subir a superaeróbica y a completar al final en un VO2 máximo, en donde también las respiraciones siguen ese proceso también, ¿sí? Donde mis respiraciones al principio van a ser de 3 en 3, donde mis respiraciones van a ser sostenidas, mientras que vaya avanzando la intensidad de la carrera, ya la respiración va a tender a modificarse y a ser menos, a 2 en 2, 2 en 1 y en 1 en 1, donde ya llego con la respiración y con la zancada a la misma vez, ¿sí? Bueno, eso con respecto a la técnica de carrera. Ojalá, bueno, lo vamos a seguir viendo. Para hablar sobre los tips de estas respiraciones, me voy a poner la mano en el pecho, con una mano nada más, y voy a tomar el aire por la nariz y voy a sentir que solamente mi pecho se mueve. ¿Sí? Mi pecho se mueve. ¿Yo qué tengo que hacer? Que mi panza se mueva también. Entonces yo voy a hacer esto. Voy a tomar la mano en el pecho y la mano en el pecho y la mano en la panza. Y voy a hacer que mi panza también, si mi mano de la panza se mueva también. Entonces voy a hacer. ¿Sí? Entonces yo tengo que sentir que mi panza se llena, ¿no? En realidad no se llena de aire la panza, lo que se llena de aire son los pulmones. Hablamos de diafragma, que es un músculo que separa los órganos de la zona abdominal con respecto a la zona torácica. Es un músculo que está aquí en la zona media, aquí a la altura de las costillas. Ese músculo se expande hacia abajo mientras el pulmón se agranda más, ¿sí? Entonces hace esto, ¿sí? Y entonces voy a sentir que la panza se me llena de aire. No, la panza no se me llena de aire, sino que el pulmón se expande más hacia abajo y tiene más capacidad de tener aire, para que pueda tener más aire en mi cuerpo. Y mis intensidades de carrera van a ser largas, van a ser
altas, entonces voy a necesitar también más oxigenación en mi cuerpo. No puedo ir con una respiración. Si mi cuerpo me está demandando oxígeno, ¿sí? me está demandando oxígeno, entonces yo voy a tener que tener una respiración más amplia, ¿sí? Yo tengo que tomar aire por la boca y por la nariz, y más por la nariz, ya que si en realidad, miren mis fosas de toma de aire, ¿cuáles son más grandes? ¿Son la boca o la nariz? Mi nariz son dos chiquititas, y en cambio mi boca sí tengo más aire para tomar, entonces yo tengo que tratar de aprovechar la boca y la nariz para tomar el aire. Entonces decíamos, el tip era que la panza se mueva primero y después el pecho, ¿sí? Y después para exhalar se mueve el pecho, se mueve la panza y después el pecho, ¿sí? Trabájenlo en eso también en la casa. Mientras esté durmiendo me acuesto y hago que haga unas inspiraciones profundas. También me va a agarrar más sueño también. Eso también son técnicas por ahí cuando no puedo agarrar el sueño, uno aprende a tomar esas técnicas de respiración profundas que son entre 3 a 5 para que vaya conciliando un poco el sueño. Y bueno, hay un tema ahí con el cerebro que le falta oxígeno y empieza a bostezar uno cuando hace la exhalación profunda. Ahí es cuando empieza a faltar oxígeno al cerebro y bueno, empiezas a pasar eso de tener un poco de sueño y a tratar de dormir. Bueno, sí tiene que ver con respecto a la respiración, pero con respecto a la técnica de respiración de la carrera, bueno, algo relacionado está. Bueno, tengan en cuenta eso de la respiración. Y bueno, con respecto a los dolores, que generalmente hay dolores que uno tiene aquí en la zona abdominal, entre las costillas, que uno generalmente dice, bueno, uno de los chicos decía que era aire que se expande a la panza. No es aire que se expande a la panza, sino el pulmón. El aire ingresa al pulmón, el pulmón nada más ingresa. No hay otro lugar que se vaya. ¿Sí? Si hay una expansión hacia la parte de la zona abdominal, es porque el diafragma se ha expandido hacia abajo, ¿sí? Y que principalmente cuando comenzamos a correr, personas que serían novatas, vienen con poca esa capacidad aeróbica y por supuesto no muy bien trabajada esta zona del diafragma, que comienza a trabajarlo un poquito más, ¿eh? Entonces el músculo, al trabajarlo como todo músculo que yo trabajo el bíceps o el pecho o las piernas, al trabajarlo me va a doler, como todo músculo, hasta que se adapte el músculo a esa intensidad o a esa fuerza. Va a tener a la larga sus frutos, pero es un dolor del diafragma, es una contracción muscular del diafragma. Como hemos dicho, el diafragma es un músculo, ¿sí? Entonces, que están apoyadas aquí entre las costillas, las vértebras, y por eso es el dolor, ese dolor medial que hay aquí en la zona abdominal. Pero que también puede ser una zona, que también puede ser el dolor estomacal, que puede ser por alguna comida que nos haya caído mal o que hayamos comido de más. Pero literalmente, si están debajo de las costillas, entre la derecha y la izquierda, más a la izquierda, que es la zona donde está más los pulmones, generalmente es contracción del diafragma. ¿Y cómo lo voy a estirar? Lo tengo que estirar de esta forma. Me pongo la mano aquí en la cintura, separo un poquito las piernas y me voy para un lado, ¿sí? Y lo voy estirando. Y me voy para el otro lado y lo estiro, ¿sí? Esas son formas de estirar el diafragma. Por supuesto, es un músculo que no tiene mucha forma o muy difícil de estirarlo, ¿sí? Pero de esa forma, si lo tiene, me pongo para un costado, lo estiro para aquí
y me tiro para atrás también, ¿sí? Y lo voy del otro lado y para atrás también, me agarro la cintura y voy tratando de buscar la posición al músculo ese. Bueno, ténganlo muy en cuenta a la hora de cuando tenga esos dolores de la zona del diafragma, que es una contracción del músculo, no es algo que tenga relacionado a los vasos o al hígado. Eso ya es otra cosa, eso es más relacionado a la mala alimentación, a la mala comida que haya comido o que me haya caído mal, ¿sí? O me haya caído pesado. Bueno, creo que respiración técnica de carrera, más o menos lo vamos a seguir hablando cuando lo veamos allá en la cancha. Nos vemos la próxima, hasta luego.